Amigos, como siempre, un gusto para nosotros tener en nuestros estudios a la doctora Yaritza López Robledo, quien es psicóloga clínica y además es la coordinadora del Comité de Ética de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Doctora, bienvenida a Tu Salud Informa. Gracias, Julio. Saludos a todos los televidentes nuevamente. Un gusto tenerla acá con nosotros. Doctora, en ediciones anteriores comenzamos a hablar del tema del Código de Ética, es decir, los principios éticos que rigen la profesión de la psicología acá en Puerto Rico. Comenzamos el primer programa con el principio de competencia. Vamos a continuar con el principio de confidencialidad, que además es algo que generalmente preocupa mucho a los pacientes. Sí, el principio de confidencialidad establece que toda la información que se comparte durante la entrevista de psicoterapia o de evaluación se mantiene confidencial. Quiere decir que no se revela, no se le dice, no se comparte con otras personas fuera del contexto clínico, del contexto terapéutico. Y es importante mencionar que ese principio de confidencialidad tiene unas excepciones por ley. Una de ellas es, por ejemplo, que un paciente le diga al terapeuta o al clínico que se va a hacer daño o que le va a hacer daño a otra persona, tiene intenciones de hacerle daño a otra persona. Obviamente, si hay un riesgo para la vida del ser humano, la ley nos obliga a romper con esa confidencialidad. De la misma manera, si el caso estuviera en un tribunal y el juez ordenara al clínico tener que testificar sobre el caso, tendríamos que también, ¿verdad?, revelar parte de esa información. Pero fuera de esas circunstancias, lo que se comparte en el contexto de terapia o evaluación clínica se guarda como privado. Doctora, y cuando inicia, podríamos llamarlo como el contrato terapéutico entre el paciente y el terapeuta o el psicólogo o psicóloga, ¿eso se conversa? ¿El psicólogo se lo pregunta, se lo dice? Es correcto. Sí, siempre en la primera entrevista, antes de comenzar a ofrecer el servicio, se obtiene el consentimiento informado, que es esa autorización por escrito del paciente. Y lo firma el paciente. Y es correcto, y se firma, y todo esto que yo describí con un poco más de detalle, está estipulado en la hoja, está escrito en la hoja que se le explica y que firma el paciente de manera que tenga el conocimiento. En el caso de un menor de edad, pues obviamente lo firma su padre, madre, encargado o tutor legal, que es quien estaría autorizado a poder ofrecer esa autorización. Doctora, bueno, el tema de la no confianza, digamos, a veces se extiende a los miembros que trabajan dentro del equipo de salud. Por ejemplo, un paciente va y solicita servicios a un psicólogo o psicóloga y puede preguntarse, ¿y qué pasa? Mi expediente está en manos de la secretaria, del asistente, de otra persona que esté dentro del equipo. ¿Cómo hace uno para decir, tienes garantizado eso? Sí, es correcto. He tenido esa consulta por parte de algunos participantes, algunos pacientes, y ¿quiénes de los que están aquí van a ver esa información que usted escribe? Pues claro, siempre el clínico tiene control sobre la cantidad de información o detalles que se incluyen en ese expediente, y uno es muy cuidadoso de a lo mejor, ¿verdad?, detalles muy personales no incluirlos, máxime si está esa preocupación, pero todas las personas que están en el centro, el psicólogo, debo aclarar, le garantiza la confidencialidad al paciente, así es que no revela esa información a otro personal del centro, a no ser, por ejemplo, que una persona que trabaje con facturación accese data, ¿verdad?, de sociodemográfica de esa persona, pero datos clínicos que están en proceso de terapia realmente se guarda esa confidencialidad, así es que aún dentro del centro el paciente puede tener esa confianza de que esa información privada no se está compartiendo. Y algunos de esos datos, por ejemplo, a fines de investigación, eso previamente se tiene que ser correcto, autorizado. Correcto, eso ya está autorizado en caso de que se anticipe que se vaya a utilizar para fines y generalmente pues no llevan la identificación. Correcto. Identificadores que se llaman de personales del paciente. Es importante que se sepa esto porque ya hay un tema relacionado un poquito al estigma y el no querer ser identificado como paciente cuando va a buscar servicios de salud mental, así que esto es bien importante. Bueno, doctora, hasta la próxima entrega. Seguimos, ¿verdad?, con los principios de ética. Sí. Hay mucho más de qué hablar. Sí. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Como siempre, ustedes, amigos, mucho más de Tu Salud Informa en el próximo segmento. Adelante.